¿Quién fue Herodes Antipas? Seguramente hemos oído de los Herodes y quizás no mucho de Antipas, porque no es básicamente mencionado como tal a través de la Escritura. Sin embargo, pues sabemos que era Herodes Antipas. Pero vamos a comenzar considerando así muy brevemente a varios Herodes. Varios Herodes son mencionados a través de la Escritura y obviamente porque estaban relacionados con el pueblo de Dios, aunque no eran ellos netamente judíos, eran idumeos, pero tenían una relación cercana, digamos, con los judíos. Y bueno, los que saben dicen que Herodes significa héroe o heroico. Posiblemente sea así. Pero hablando de varios Herodes, tenemos a Herodes el Grande, así conocido. Luego tenemos a Arquelao. Cuando José y María volvían de Egipto con Jesús, siendo aún niño, oyendo que Arquelao reinaba en lugar de Herodes el Grande, entonces no se quedaron, no fueron a Belén, sino que se fueron a Nazaret, porque Arquelao reinaba en lugar de Herodes. Tenemos luego precisamente a Antipas, Herodes Antipas. Luego tenemos a otro mencionado que es Filipo o Felipe. Tenemos también a Agripa. No lo menciona la Escritura como Agripa primero, pero pues los que saben nos dicen que fue Agripa primero. Y luego tenemos a Agripa segundo. Herodes el Grande, bueno, es reconocido por su maldad, por su pasión, digamos, por el poder. Y por ahí se comenta, ¿verdad?, que era más seguro ser un animal en la casa de Herodes que un hijo, porque en todo veía a alguien que podía quitarle el poder. Era apasionado del poder. Y bueno, precisamente por eso fue que mandó matar a todos los niños alrededor de Belén, sabiendo que el Mesías o el rey que había de venir, pues había nacido allí en Belén, como dijeron los magos o los judíos, le dijeron que en Belén había de ser, envió a los magos o sabios a investigar y a decirle, bueno, vayan, adórenlo y cuando eso suceda me avisan para yo también ir a adorarle. La realidad era, quería matarle. Cuando se vio burlado por los magos o los sabios, pues mandó matar a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de la aparición de la estrella que aquellos sabios, aquellos astrónomos habían visto y que anunciaba precisamente el nacimiento de Jesús. Luego tenemos allí a Arquelao, como dije, que reinaba en lugar de Herodes el Grande, que mató a estos niños. Y Herodes Antipas. Antipas fue el que mató a Juan el Bautizador. Obviamente no lo mató con sus propias manos, pero es quien da la orden, así como Herodes el Grande dio la orden de matar a los niños. Así Herodes Antipas dio la orden para matar a Juan, para degollar a Juan, para que le cortasen la cabeza. Tenemos luego a Agripa primero, y este fue aquel que mató a Jacobo. Allá en Hechos capítulo 12 registra la escritura cómo lo mató a espada.
y se proponía matar también a Pedro, pero bueno, Dios libró a Pedro y no pudo matarle, pero sí mató a Jacobo. Y luego tenemos allí a Agripa II, y yo le pongo allí por poco, porque es aquel que menciona precisamente también el libro de los Hechos, Lucas, que escribe este libro, y nos dice que Pablo le predicaba a Agripa, al rey Agripa, que era Agripa II, y Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y bueno, así identifico a estos personajes a través de la escritura. Arquelao es mencionado en relación con el hecho de que reinaba en lugar de Herodes el Grande, y a Filipo como aquel que se relaciona con Antipas, porque Antipas había tomado su mujer. Pero hoy en esta tarde-noche, hermanos, vamos a estudiar acerca de Herodes. Herodes Antipas, Herodes aquel que mató a Juan el Bautizador o el Bautista. Y voy a responder esta pregunta, no en el sentido, ¿verdad?, que ya lo hemos visto, quién era este personaje, qué lo identifica, ¿verdad?, en cuanto al registro bíblico, sino visto desde este punto de vista. ¿Quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia. Parece, digamos, increíble que tuviese conciencia un Herodes como este o un hombre como este. Aún sin embargo, evidentemente había una conciencia que le acusaba. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, el libro bíblico o la Biblia, ¿verdad?, registra precisamente lo que decía hace un momento. Mandó matar a Juan el Bautista. Y después de esto, él oyó de la fama de Jesús, de los hechos de Jesús. Y dice aquí el Evangelio según Mateo capítulo 14 y en el versículo 2, bueno, desde el 1, y dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Noten, dice, oyó la fama de Jesús, los hechos, las obras maravillosas, portentosas, como obraba Jesús. Marcos 6, versículo 14, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. ¿A través de qué? Bueno, a través de su prédica, a través de su enseñanza, a través de sus hechos, a través de sus obras. Su nombre se había hecho notorio, y esto lleva a Herodes a sacar sus conclusiones. Y dice: bueno, este es Juan, ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Una nota aquí que leía por ahí en algún libro, hablando de un hombre llamado Orígenes, que fue un filósofo y un teólogo. Se considera que era cristiano. Dicen que narra que Jesús y Juan, como parientes, pues tenían un parecido, y que por lo tanto Herodes Antipas, al saber de Jesús, pues consideró que era Juan. Pero realmente no tiene mucho sentido cuando habla de un parecido, y de un parecido físico. Realmente era la idea de Orígenes, porque lo que leemos aquí en el pasaje, en los versículos, es que Herodes no vio a Jesús, no conocía a Jesús, oyó la fama de Jesús, oyó de los hechos de Jesús,
y él reaccionó acusado sin duda por su conciencia. Le viene a la mente, Juan ha resucitado, porque él sabía lo que había hecho precisamente con Juan, que la manera en que lo había llevado a la muerte, pues era totalmente injusta, ¿verdad? Y él consideró, bueno, Juan, bíblicamente leemos que Juan no hizo señales. Sí tenía un carisma, podría decir, una atracción, ¿verdad? La gente oía a Juan. Y yo he dicho muchas veces que Juan no iba por las calles y por las casas tocando puertas, como a veces decimos nosotros, hablando de la evangelización. Juan no andaba haciendo eso. Él no iba por las calles, por las casas, tocando puertas y anunciando que el reino de los cielos se había acercado, predicando conforme al mandamiento de Dios. No, Juan no hacía tal cosa. Él vivía, moraba en lugares apartados y la gente salía a oír a Juan, a recibir la enseñanza de Juan, a ser bautizados por Juan. Tuvo un éxito tremendo, pero nunca fue a buscar gente a sus casas para predicarles. La gente lo buscaba a él. Nunca hizo señales, no hay un registro que haya hecho señales. Pero Herodes consideró que ahora resucitado, porque él pensó, bueno, es Juan que ha resucitado, pues tenía poder para hacer las señales, aunque obviamente lo que leemos es que era Jesús quien estaba obrando esas señales, esos prodigios, como dice Hechos 10:38, él anduvo haciendo bien, haciendo bien de todo tipo, no solamente físico, sino moral, espiritualmente hablando. Pero la conciencia, yo creo que es la conciencia precisamente de Herodes Antipas, que al oír la fama, al hacerse notorio el nombre de Jesús, él lo asocia con Juan, porque sabía que malamente había llevado a Juan a la muerte. Entonces es un hombre acusado por su conciencia y el punto es, hermanos, que cuando Herodes mató a Juan, pues no propiamente quería hacerlo en ese momento, pero había el tiempo cuando quería matar a Juan. ¿Y por qué quería matarlo? Bueno, porque Juan lo enfrentaba con el pecado. Le decía, no te es lícito tener la mujer de Felipe, tu hermano. En un viaje, según la historia, en un viaje que hizo Herodes a Roma, dejó a su mujer y tomó a la mujer de Felipe o de Filipo y bueno, regresa acá a la región de Judea y de Galilea a Palestina y Juan lo acusaba, lo reprendía, le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y eso obviamente no le gustaba y quería matarlo. Y quería matarlo también Herodías, que es la mujer que tomó. Pero eliminar, hermanos, a quien nos enfrenta al pecado no nos libra del pecado. Fíjense, finalmente, aunque en el momento que manda matar a Juan, no era su deseo, pero había tenido el deseo. Ahora instigado por su mujer o digamos, la mujer fue la que tramó, digamos, esto, pero él accedió de alguna manera. Pero el punto es que eso no libra del pecado. No libra del pecado. Podemos, hermanos, hoy día, por ejemplo, rechazar oír la verdad. Rechazar el oír la condición en la que estamos delante de Dios, que no estamos bien, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos a Dios. Y
podemos hoy rechazar oír la verdad, pero finalmente la conciencia, el acusador divino nos va a acusar. Hay un proverbio, hermanos, allá en el capítulo 28, el versículo 1. Y este versículo dice que hoy huye el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque huye. Su conciencia es quien lo persigue. Su conciencia es quien lo acusa. Y por eso huye, dice el proverbista, sin que nadie lo persiga. En todo ve alguien que quiere hacer justicia, en alguien que quiere vengarse quizás, y entonces él huye, aunque nadie lo está persiguiendo, pero es su conciencia lo que no lo deja tranquilo. Y yo creo que Herodes no estaba tranquilo cuando oyó de Jesús, inmediatamente reaccionó y dijo, ese es Juan al que yo maté, ha resucitado, y por eso actúan en él esos poderes. Y rechazar, hermanos, hoy día, como dije, oír la verdad, no nos libra de pecado. Finalmente, la conciencia nos va a acusar. Y noten lo que dice 1 Juan 2, versículo 28. Cuando el apóstol Juan dice que tengamos ese cuidado, diría, ¿verdad? De que en el día del Señor, pues no nos alejemos de él avergonzados. Y ahora dice el versículo, y ahora hijitos, permaneced en él. O sea, sean fieles, permanezcan en la voluntad del Señor, obrando la voluntad del Señor. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Y por qué alejarse? ¿Y por qué alejarse avergonzado? ¿Quién le está diciendo que se aleje? ¿Quién le está diciendo que se aparte? Su conciencia. Por eso dice, permaneced en él, sean fieles, hagan su voluntad, esfuércense en vivir a la manera de Dios, la vida cristiana, porque finalmente hay una conciencia, y esa conciencia no nos va a permitir, no vamos a tener la confianza, como dice Proverbios 28:1, mas el justo permanece confiado, está confiado. Pero cuando no se obra la voluntad de Dios, la conciencia, aunque ahora, como dice el apóstol Pablo, algunos tienen la conciencia cauterizada, ese día, a la venida del Señor, ese día, el día final, esa conciencia va a testificar en contra. Y como dice aquí el apóstol Juan, a alejarse del Señor, avergonzado de su vida, de su conducta, de haber actuado de esa manera. Ahora bien, hablando de Herodes, ¿quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia, pero también un hombre débil, dominado por el mal. Un hombre débil, bueno, era un tetrarca, tenía poder, tenía dominio, era de la dinastía precisamente que estamos considerando de los Herodes, viene de Herodes el Grande, y son hombres que aman el poder, que tienen el poder en su momento, pero este hombre era un hombre débil, dominado por el mal. Y cuando digo dominado por el mal es porque no hacía el bien, aunque sabía cuál era ese bien. Y eso me lleva a comparar con lo que decía el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos ahí en el capítulo 7. Obviamente este pasaje nos habla el apóstol Pablo no de sí mismo,
sino poniendo, digamos, poniéndose él como un ejemplo de aquel que no tiene a Cristo, de aquel que vive sin Dios. ¿Y cómo vive el hombre sin Dios? Bueno, así lo describe aquí el apóstol Pablo. Varios versículos aquí, pero el versículo 19 de Romanos 7 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hago el bien que quiero, es decir, el hombre sabe el bien, pero no hace el bien. Sabe lo que es bueno, pero no hace lo que es bueno. Sabe lo que es justo, pero no obra con justicia. ¿Y por qué razón? Porque está dominado por el mal. Herodes fue un hombre débil, un hombre dominado por el mal. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Y bueno, todos sabemos, hermanos, amigos, personas que con buena voluntad nos oyen a través de este medio, que el hombre siempre va a ser siervo o siempre va a ser esclavo o siervo del Señor, o como dijo el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, esclavo o siervo de la justicia o esclavo del pecado. Y aquí tenemos a un hombre, sí, es un hombre poderoso, es un hombre fuerte, es un hombre que tiene un ejército, etcétera, pero es un hombre dominado por el mal, esclavo y esclavo del pecado. Así que su grandeza, su poder político, militar, no lo hacen fuerte espiritualmente hablando, es un hombre débil y que está controlado y que está dominado por el pecado. Porque él sabía precisamente que Juan era justo. En su tiempo, como dije hace unos minutos, quería matarle. Al momento que se le pide la cabeza de Juan en un plato, pues no tenía esa inquietud, diríamos, de matar a Juan como la había tenido. Marcos ahí en el capítulo 6 dice el verso 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Y por qué dice esto aquí Marcos? Dice el versículo 19, pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Eso quería Juan, es decir, matar a Juan. Y este versículo 20 nos dice lo que sabe acerca de Juan. Es un varón santo, es un varón justo, es alguien que no anda haciendo mal, por el contrario, lo que hace Juan obviamente es la voluntad de Dios. Como dice Juan ahí en el capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y como dijo Jesús cuando preguntaba de dónde era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Obviamente era del cielo, es decir, Dios envió a Juan a predicar, Dios envió a Juan a bautizar, el bautismo de arrepentimiento. Y Herodes bien sabía quién era Juan y cómo era Juan, que era un varón justo, un varón santo. Y quizás en alguna medida se entristeció, como dice la Escritura, pero mató a Juan. ¿Por qué? Porque era un hombre dominado por el mal, era un hombre débil, dominado por el mal. Dice ahí el versículo que sí, se entristeció, pero aunque sabía que matar a Juan era violar la ley, pues con todo y eso lo hizo. Y lo que estoy enfatizando, hermanos, es porque era un hombre débil, un hombre dominado por el mal. Y eso, hermanos, amigos, es algo tan común. El hombre vive dominado, vive sujeto, vive esclavo, como Herodes, tantos, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos y dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Cuando
en esa misma carta y capítulo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan lo presenta de otra manera, pero la misma verdad dice, sabemos que somos de Dios quienes, los obedientes al evangelio, pero luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno, en el mundo de las tinieblas, en el mundo del pecado, dominado por el mal. Así Herodes dominado por el mal. Le tenía más respeto a las rencillas de una mujer que a la ley. Él sabía que Juan era justo, santo, pero complació a su mujer. La mujer, como decimos por acá, posiblemente era ese cuchillito de palo, ¿verdad? Que estaba allí siempre y prefirió complacer a la mujer que seguir en ese conflicto en el que seguramente se encontraba. Le tenía más respeto a esas rencillas de esta mujer que a la ley. Le podían más las burlas o las críticas de sus invitados que la voz de su conciencia que le decía, ese hombre es santo, es justo, es bueno, no tienes por qué matarlo. Pero le podían más las burlas, las críticas, porque celebraba su cumpleaños, la hija de Herodías danzó, le encantó cómo lo hizo y le prometió, le hizo una promesa temeraria, una promesa en la que no razonó realmente. En la emoción, hasta la mitad de mi reino te daré. Y esta muchacha aconsejada por Herodías que odiaba a Juan obviamente porque pues le decía que no era lícita esa relación que tenía con Herodes, pues le aconsejó pedir en la cabeza de Juan. Y se la dio, le dio la cabeza de Juan, porque le podía más, que él había hecho esta promesa delante de sus invitados en la fiesta de su cumpleaños, ¿verdad? Entonces, le importó más o le podía más las burlas o las críticas de ellos que su conciencia. ¿Por qué? Bueno, vuelvo al punto que estamos considerando. Era un hombre dominado por el mal, un hombre débil, dominado por el mal. Era demasiado débil para reconocer su error. Por ahí se dice que es de grandes reconocer sus errores, pero este no era grande realmente, era débil, era pusilánime, era pequeño, porque no fue capaz de reconocer que se había equivocado y así no matar a Juan. Pero bueno, el punto es ese precisamente, que era un hombre débil, dominado por el mal. Pero ¿qué más nos dice la escritura acerca de este hombre? ¿Quién fue Herodes Antipas? Bueno, fue un hombre que no supo valorar a Jesús. Vamos a leer este pasaje que yo cito aquí, que es el Evangelio según Lucas, capítulo 23, los versículos 6 hasta el 12, nos dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, esto está ocurriendo en el remedio de juicio que le están haciendo a Jesús y que finalmente, bueno, fue llevado a la muerte, sentenciado a muerte. Y Pilato, así como Antipas sabía que Juan era justo, que era santo, también Pilato no encontraba ningún mal en Jesús y quería en alguna manera librarle, pero los judíos estaban allí instigando a la multitud y pidiendo, ¿verdad?, la crucifixión de Jesús. Por envidia le habían entregado, inclusive lo sabía Pilato, ¿verdad? Y bueno, el punto es que Pilato envió a Herodes, le envió a Jesús sabiendo que era de Galilea, como dice aquí el versículo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Jesús guardó un silencio hermético ante este hombre. Y luego dice el 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, ese es el relato en donde finalmente Herodes Antipas conoció a Jesús. Pero yo quiero que noten una cosa. ¿Qué nos dice el texto? Por ejemplo, allí el versículo 8. Yo escribo aquí esta frase, consideró a Jesús solo como alguien a quien ver, ¿verdad? Alguien a quien ver. Porque noten allí en el versículo 8. El versículo 8 dice que viendo a Jesús se alegró. Noten ese versículo. Viendo a Jesús se alegró mucho. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. Se alegró mucho porque deseaba verle y luego deseaba verle hacer alguna señal. Era todo lo que había en Herodes en relación con Jesús. Él tenía un deseo. Él quería que se satisfaciera ese deseo. Y por eso se alegra de ver a Jesús. Se alegra porque, bueno, deseaba verle, pero deseaba verle no para oírle, no para ver qué es la enseñanza que él trae, sino para verle hacer alguna señal. Entonces consideró a Jesús solo alguien a quien ver. Lo veía entonces como un espectáculo, ¿verdad? Él quería ver algo que se hiciera el espectáculo para él, que Jesús obrara y obrara grandes señales en su presencia. Quería ver eso. No deseaba otra cosa realmente. Entonces lo veía de esa manera. Jesús, por lo tanto, leemos aquí que ni siquiera habló. Por lo tanto, Jesús no satisfizo su curiosidad, su anhelo, su deseo, su morbo. ¿Y qué hace Herodes? Bueno, le despreció, hizo burla de él, nos dice ahí la escritura en el pasaje que leímos. Le vistió de aquella ropa espléndida, hizo burla, escarnio de él, y luego le remitió nuevamente a Pilato. Bueno, ese fue Herodes, un hombre que no supo valorar a Jesús. Un hombre, hermanos, que no supo apreciar, que no supo valorar, que no supo reconocer a Jesús como lo que es. Él en alguna medida supo que Juan era justo, era santo, pero a Jesús no lo apreció, no lo valoró, no reconoció nada en él. Lo menosprecia, como dice ahí el texto, hace escarnio de él. Bueno, ese fue Herodes, quien no supo valorar a Jesús. Un hombre que no fue sabio, que fue un necio realmente. Pero por lo tanto, hermanos, Herodes viene a ser un hombre que propició su ruina. ¿Qué nos dice la historia? ¿Y qué nos dice la Biblia? Obviamente la Biblia, hermanos, nos dice que el pecado trae consecuencia. Ahora, la vida de Herodes fue una vida de
de maldad, de corrupción, de perversión, de injusticia. Y eso trae consecuencias, no solamente como lo vieron los judíos, le traería consecuencias delante de Dios, sino aún dentro de la sociedad en la que él se desenvolvía. Porque, bueno, como ya mencionaba brevemente, él había tomado la mujer de su hermano, y obviamente había desechado a su mujer, que era hija del rey Aretas. Así que este rey, según el historiador Josefo, que era el suegro de Herodes Antipas, le hizo la guerra. Obviamente estaba muy ofendido Aretas porque pues desechó a su hija y tomó a otra mujer, la mujer de Felipe, en este caso su hermano. Y entonces Aretas le hizo la guerra y le derrotó, venció a Aretas. Y Herodes tuvo que pedir ayuda a los romanos, según el historiador Josefo. Eso es lo que nos dice. Ahora, cuando ocurre esto, para los judíos, eso fue un castigo. Eso fue una consecuencia de su maldad, eso fue una consecuencia de su pecado. Y bueno, podríamos decir que sí, que tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque bíblicamente el mismo pueblo de Dios fue oprimido, fue derrotado por sus enemigos, llevado a la cautividad a causa de su pecado, como una consecuencia de su pecado, como una consecuencia de su desobediencia a Dios. El mismo pueblo a la venida del Señor, como dice Pablo allá en Romanos, en el capítulo 11, este pueblo fue desechado como nación y ya no es más el pueblo de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, por desobedientes, porque no permanecen en la voluntad de Dios, porque mataron al mismo Señor, como en la parábola de los labradores malvados. ¿Qué hará el Señor a estos labradores? Bueno, pues los matará, quitará su viña y la dará a otros, ¿verdad? Y a ellos los matará. ¿Por qué razón? ¿De quién habla? Bueno, habla de ese pueblo precisamente, que fueron castigados y que fueron rechazados como nación por su desobediencia, como dice Pablo. Él hace una figura en Romanos 11, dice que por su desobediencia fueron desgajados, hablando de ellos como ramas, ¿verdad? Y eso es la realidad. Muchas veces las consecuencias de las malas acciones se pagan, digamos, física o terrenalmente hablando, pero finalmente también el resultado o la consecuencia será eterna, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios, y si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, entonces la muerte segunda, que es la eterna separación del Señor. ¿Quién fue Herodes Antipas? Un hombre que propició su ruina. Para los judíos, él recibió un castigo en la derrota que sufrió. Pero fíjense lo que dice la historia. La historia dice que Agripa II, fue nombrado rey. Y de hecho lo vemos en la escritura ya en Hechos capítulo 26 como el rey Agripa. Bueno, él en Roma fue nombrado, se le dio el título de rey. Y Herodías, que era la mujer de Herodes Antipas, la que había tomado, la que no era lícitamente su mujer, pues ella tuvo envidia de que Herodes Agripa fuese nombrado rey, y ella quería ser reina, ella quería tener ese reconocimiento de reina. Y entonces, como dije hace unos minutos, como cuchillito de palo estuvo allí, dale y dale y dale, motivando, animando, instigando a Herodes para ir a Roma y pedir que fuera
que fuera nombrado, que se le diera el título de rey. Y finalmente lo convenció de ir a Roma a pedir ese título de rey. Pero fíjense cómo son las cosas. Herodes Agripa se le anticipó y le dijo al César que lo que realmente estaba tramando Herodes Antipas era una sublevación, una rebelión. Y por lo tanto, cuando Herodes llega para pedir el título de rey, ser nombrado rey, pues lo que recibió fue el ser exiliado, el ser despojado de todo. No volvió más a Palestina, no volvió más a aquella región, porque lo mandó el César al exilio, habiendo por lo tanto perdido todo. Y bueno, la historia dice que su mujer pues lo siguió al exilio, pero realmente, hermanos, pues se considera, ¿verdad?, que eso fue pues consecuencia de esa vida de pecado. Él está propiciando su ruina terrenalmente y obviamente, finalmente, espiritualmente. ¿Quién fue entonces Herodes Antipas? Bueno, ese hombre que acabó por perderlo todo, arrastrando una vida miserable en algún lugar remoto de Roma, exiliado por el Imperio Romano. Y Pablo, por ejemplo, cuando habla del hombre sin Dios, el hombre que no vive la vida en el Señor, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pobre, miserable, ¿verdad? Herodes, ¿cómo vivió sus últimos días allá exiliado, alejado de Roma, del poder, de la opulencia, de la grandeza que tenía, cuando él quería más grandeza por Herodías, ¿verdad? Como ya mencionaba. Y bueno, Pablo dice miserable. ¿Quién? ¿Quién es miserable? Es fuerte el calificativo, pero esto es la condición de aquel que vive esclavo del pecado, de aquel que es sujeto al mal, que está dominado por el mal. Es una vida miserable realmente. Pero saben, hermanos, amigos, que la triste historia de Herodes es algo que se repite cada día. Tristemente, hermanos, esa situación que vemos en el caso de Herodes es la situación de muchos hombres, y es una historia que se repite y se repite y se repite. Aquí lo que hemos visto, lo que hemos considerado, ¿quién fue Herodes Antipas? Un hombre acusado por su conciencia, pero que no se arrepintió. Y cuánta gente, hermanos, oye el Evangelio, conoce el Evangelio, sabe que está mal, sabe que necesita hacer cambios en su vida. Su conciencia muchas veces lo acusa, pero no se arrepiente, ¿verdad? Y por ello digo, hermano, hermana, que esta triste historia se repite cada día, la historia de este hombre que sabe de lo malo que hace, pero no se arrepiente de ello, ¿verdad? ¿Qué más veíamos de Herodes? Un hombre que se creía fuerte, pero que era dominado por el mal. Obviamente se creía fuerte, se creía grande, poderoso, pero era esclavo del pecado. Y bueno, aquí cabe mencionar, ¿verdad?, que esta historia que tristemente se repite, no solamente está en los grandes y los poderosos de este mundo, que son esclavos del pecado, sino aún en la gente más sencilla y más de clase baja, como dice la sociedad misma. Aún ellos, al no arrepentirse, al no volverse a Dios, pues
son dominados por el mal. El mundo entero, dijo Juan, está bajo el maligno. Y fue un hombre necio que no le dio valor a quien realmente lo tiene. Porque para él Jesús fue un espectáculo. Quería que él hiciera un show allí para divertirlo, para extasiarse con las señales que Jesús hacía. Y no lo valoró. Quien realmente tiene valor, un valor, hermanos, incalculable, que tiene que ver obviamente con el grande amor y el grande sacrificio que Él ha hecho al venir a este mundo. Pero, ¿cuánto realmente valoran a Jesús y valoran lo que realmente es y lo que realmente hizo? ¿Cuántos hoy día, sabiendo, conociendo, oyendo del hecho, de la acción tan maravillosa de Jesús, de dejar su trono, su gloria, venir a este mundo, morir por el hombre como murió, de una manera tan dolorosa, tan cruenta? ¿Cuánta gente sabe, pero no aprecia eso, no valora eso? Y aún, como dijo el escritor a los Hebreos, hay aquellos que en su momento tienen por inmunda la sangre del pacto, pisotean al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque no valoran, no aprecian realmente a nuestro Señor, ¿verdad? Y es la historia triste que día con día se repite. Y eso es en el caso como lo estamos viendo. Y obviamente un hombre, Herodes, ¿verdad? Un hombre que por todo esto, ¿verdad? Propició su ruina. Y es la misma historia, esa historia que se repite. El hombre no hace caso a su conciencia, no se arrepiente, no recibe el evangelio para hacer lo suyo, para obedecerlo. Cree que puede hacer y deshacer en este mundo, pero es esclavo del pecado. Es como decían los judíos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús dijo claramente, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí tenemos al hombre así. El hombre, en términos generales, la historia que día con día se repite. El hombre que no valora lo que Jesús ha hecho. Y que por todo esto, lo único que está haciendo es propiciar su propia ruina. El escritor o el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, pero, al judío, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que decían tener el conocimiento, aquellos que decían ser guías de ciegos, etcétera. Pero dice el apóstol Pablo, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Propicia su ruina eterna, su ruina, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo lo expresó? Los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién fue Herodes Antipas, hermanos? Fue este hombre que aquí finalmente propició su ruina, pero que es un tipo, que es una figura, que es un ejemplo vivo en su momento de tantos hombres que no reconocen su condición y no vienen al Señor. Por eso en esta noche, si alguno de nuestros oyentes no ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, no ha apreciado su grande sacrificio, ¿por qué no reconocerle, confesarle como el Hijo de Dios, arrepentido de pecado, pedir a un hermano, a un cristiano por ahí, que le bautice para perdón de sus pecados? Dios les bendiga, hermanos y personas que nos han escuchado. Gracias por su atención.